Ok, buenas noches. Por favor, abra su Biblia en el libro de Amós. Amós es uno de los profetas menores que empezamos a estudiar. Amós capítulo 3. ¿Cómo están? Ok, muy bien. ¿Qué tal si oramos y entramos a meditar en este libro profético? Señor, hoy te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Ha sido muy bueno con nosotros. Tu fidelidad sigue persiguiéndonos, Señor. Sigue alcanzándonos porque tú eres fiel y permaneces fiel, Señor. Y esa palabra sacada del Salmo 23, donde es tu bondad y es tu amor que nos sigue, Señor. Y no merecemos nada de esto, no somos dignos, no somos nada, Señor, pero por tu gran amor con que nos amaste, Señor. Gracias. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están pasando por una situación difícil, por Xochitl. Ayúdale con la situación de su salud. Te rogamos por la hermana Marta Angélica. Te rogamos por Marco. Te rogamos por la situación de nuestra hermana Lore, que pedimos por su papá y por toda la situación de su hermano, Señor. Ruego que uses todo esto para que ellos volteen su mirada a ti. A nosotros, gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí congregados en tu nombre para meditar en tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús y tus hijos decimos amén. Se los había dicho la semana pasada y esta vez, el libro de Amós se puede bosquejar o se puede dividir en tres partes. Del capítulo 1 al 2 fue lo que vimos el miércoles pasado y vimos 8 profecías, 8 mensajes introducidos como así ha dicho Jehová. Del capítulo 3 al 6 son 3 discursos o 3 sermones y el profeta Amós usa esta frase: oíd esta palabra, oigan esta palabra del Señor, oigan esta palabra de Jehová. Y del capítulo 7 al 9 son 5 visiones que tiene Amós, o sea que Dios le mostró a Amós y las va a transmitir cuando lleguemos a ese lugar de esta manera: así me ha mostrado Jehová el Señor. Entonces, ya vimos la primera parte, estamos entrando a la segunda parte de los 3 discursos, los 3 sermones de oíd esta palabra, que dice ahí el versículo 1, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Entonces, este es un tiempo donde la nación estaba muy mal, como no es nada nuevo. Y Dios, con el deseo que la nación se arrepienta, con el deseo de atraerlos una vez más hacia Él, anuncia estos mensajes de juicio. ¿Ok? Y fíjate lo que dice en el versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas, ¿qué? Por todas vuestras maldades. Oigan esta palabra de parte de Jehová y dice: a ustedes los hice subir de todas las naciones, solamente a ustedes los escogí y por eso estoy hablando esta palabra en contra de ustedes. Miren, queridos hermanos, de tantas naciones que hay en la tierra y que había en la tierra, solamente a los israelitas dice que Dios había conocido. Es decir, solamente a ellos Dios se había revelado. Mostró su poder, mostró su gloria, les dio la ley, les dio los pactos. Y esto, queridos hermanos, nos hacía responsables ante Dios más que cualquier otra nación. Aquí vemos el principio que está en toda la Biblia y el principio es que el privilegio conlleva a responsabilidad. El privilegio conlleva a responsabilidad delante de Dios. Es decir,
el privilegio de haber conocido a Dios los hacía sujetos a rendición de cuentas. Israel era y es el pueblo elegido por Dios de todas las naciones y por eso eran y son más responsables de creer en y caminar con Dios, obedecer y ser fieles más que los amonitas, más que los filisteos, más que los egipcios, más que los amorreos, más que cualquier nación de aquel entonces y de hoy en día. Los israelitas, como tienen ese privilegio y ese conocimiento, tienen más responsabilidad delante de Dios. Entre más conocimiento, dice la Biblia, más responsabilidad se demandará. Es la misma verdad, el mismo concepto que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 12, versículo 17, Jesús dijo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, que mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ok, es lo mismo. Y también en Lucas capítulo 10, versículo 13 y 14, si recuerdas, Jesús había hecho tantos ministerios, tantos milagros en esa zona, se había manifestado su gloria y poder. Y entonces él pronuncia un ay, como mira lo que va a pasar si no te pones las pilas. Aquí decimos hoy en día. Le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, que eran naciones que ni siquiera eran gentiles, o sea, no eran ni judías, eran paganas, por decir. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Te recuerdo que en este tiempo Israel era muy próspero, pero era una nación que en este tiempo eran conocidos por una vida de nada de santidad como Dios se lo había pedido. Dios se lo dijo una y muchas veces en el Antiguo Testamento, ustedes son mi pueblo especial, mi tesoro. Y luego también les dijo, sean santos como yo soy santos. O sea, Dios quería que la nación fuera una luz que alumbrara a las otras naciones para que conocieran la salvación de Dios. Pero en este tiempo y como todo el tiempo atrás, siempre Dios estuvo batallando porque era pueblo de dura cerviz, ¿sí? Y en este tiempo estaban viviendo una vida de pecado deliberada, o sea, no les importaba. O sea, habían perdido todo temor de Dios, ¿sí? Y esa conducta, queridos hermanos, las esperas de otras naciones que no tienen a Dios, que no conocían a Dios, que no tenían la ley de Dios. O sea, era normal que la gente que no conocía a Dios se comportara de esa manera. Pero teniendo un conocimiento de Dios y tenían la ley, era solamente un indicador que esta nación había perdido o había desechado el temor de Jehová. Sí. Fue lo que ocurrió en los tiempos de Cristo. Los religiosos pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham ya tenían el cielo ganado. Sí. Y en el capítulo 8 de Juan querían matar a Jesús y Jesús le dice, oye, a ver, ¿por cuál de las buenas obras me quieren apedrear? Dicen, por buena obra no te queremos apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios, capítulo 5 de Juan, pero también el capítulo 8 dice, ustedes son de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer, porque él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. ¿Sí? Imagínate, querer matar a un hombre bueno, inocente, querer apagarlo, querer callarlo, porque hablaba la verdad, sí, y querían matarlo. No había temor de Dios en ellos. Y como no había temor, por eso el Señor, por medio de este Amós, proclama estas palabras contra Israel. Del versículo 3 al 8, Amós pronuncia una serie de preguntas retóricas. Y estas preguntas eran analogías propias de un pastor o propias de un recolector de fruta, porque ese era su oficio. Era un fruit picker. Quise encontrar la traducción más apegado, pues en donde aquí solamente los conocemos como campesinos, pero aquí se le llamaba un fruit picker, o sea, un recolector de frutas, pero también era pastor.
Y él usa estas analogías para expresarles lo inevitable que era el juicio por su corazón no arrepentido. Y las preguntas retóricas de Amós ilustran una causa y un efecto. ¿Sí? Una causa y efecto básicamente es, el sábado instalé las lámparas, la causa, y el efecto es, ahora tenemos más luz, está más alumbrado. Pero antes de entrar, queridos hermanos, a estas preguntas retóricas, quiero que hagamos una reflexión. Nosotros que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, somos más responsables delante de Dios. Más que los que tienen alguna religión, más que cualquier otra persona. Nosotros que entre más conocemos, entre más se nos da, más se nos va a pedir. Y por eso te digo que si tu vida cristiana no anda bien, hoy te quiero pedir en el nombre de Cristo que te arrepientas y endereza tu vida como debe de ser. Sí. Porque entre más conocimiento conlleva más responsabilidad. Sí. Entre más privilegio, más responsabilidad. Y la primera pregunta está en el versículo 3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es, la respuesta es no. No pueden andar juntos. Y si andan juntos, se la llevan peleando nada más. Así me ha pasado con algunos. Bueno, ya no están aquí, así es de que. Una vez le dije a un hermano que puro batallar. Y le dije, mira, la Biblia dice que andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y me dice, me bajo. Y le pues ya. Ok, gracias a Dios. Pero así la nación no estaban de acuerdo con Dios. Y por eso no caminaban con Él. ¿Por qué? Porque siempre quisieron andar en los pensamientos de su perverso corazón. Rechazaban la ley y así muchos hoy en día. Y la verdad, queridos hermanos, es que nosotros necesitamos estar de acuerdo con Dios. Dios no necesita estar de acuerdo con nosotros. Es al revés. Nosotros debemos apegarnos a como Él dice que se hagan las cosas. Pero como siempre nosotros somos muy testarudos y somos muy soberbios y somos muy orgullosos, siempre queremos hacer lo que se nos da nuestra regalada gana. ¿Sí? Y era la lucha que Dios tenía con la nación, porque querían siempre hacer lo que ellos querían. Y por eso Dios le dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? La Biblia dice, queridos hermanos, que no caminó con Dios y se lo llevó, porque su caminar fue un caminar agradable a Dios. En muchas ocasiones Dios no quería ir delante del pueblo porque el pueblo era muy soberbio y por siglos Dios estuvo batallando con la nación. Siempre quisieron hacer lo que mejor les parecía a sus ojos, según el libro de Jueces. Y nosotros que conocemos toda esta historia necesitamos caminar con Dios en humildad y en santidad y de acuerdo a su palabra. Miren, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, dice el Evangelio de Juan que muchos dejaron de seguir a Cristo porque de repente ya no les gustaron sus palabras, ¿sí? O sea, había mucha gente siguiéndolo, estaba haciendo milagros, dice que hizo un milagro y se saciaron del pan y de la comida que les dio. Mientras Cristo les daba el pan físico y for free, gratis, o sea, todo estaba bien. Pero en el momento que Jesús les dijo que en verdad necesitaban comer el pan espiritual, el pan que había descendido del cielo, ya no les gustó. Y dice la Biblia, puedes leer el capítulo 6 de Juan, dice la Biblia que desde entonces empezaron a alejarse de Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque ya no estaban de acuerdo como Él quería que hicieran las cosas. Y mucha gente, y hoy en día, pues, es que yo no compagino con lo que enseñan ahí. Pues es la palabra de Dios. Y eso no excusa a nadie de que estés o no estés de acuerdo. Eso no te excusa de que un día rindas cuenta delante de Dios. Sí. Y es lo que está pasando. Sí. Fíjate lo que dice en el versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare?
Y estas eran cosas que Amós como pastor miraba cuando estaba en el campo. Si recuerdas, David dice, habla de David que a veces tenía que perseguir a leones para quitarle lo que le habían quitado. Y aquí habla de un león y quizás vio un león que le quitaba una oveja y rugía para advertir. Y lo más cercano que puedo ver a esto es que mi papá tenía un perro que le decían chiquilín, pero pues nada de chiquilín, estaba bien grande. Y ese chiquilín era un Doberman. Y una vez cuando le servían la comida y en el momento que, de hecho Ramón una vez se le acercó cuando tenía la comida ahí y quería como acariciarlo y le tiró una mordida y yo creo que hasta le alcanzó un rasguño aquí en la nariz. ¿Sí? Rugiría león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido en su guarida sin no apresare. Es decir, si te acercas a un animal con su comida en su boca, te advierte, quítate o te muerdo. Causa y efecto. El rugido del león era una advertencia para que la nación escapara del juicio, hermanos. Era por decir una amenaza de Dios, una advertencia para llevarlos al arrepentimiento. Y hoy en día Dios en su gran misericordia sigue dando advertencias porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 5. Dice, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Es otra pregunta retórica. Si no hay trampa, si no hay red, pues las aves pueden andar bien bien tranquilas, porque pues no hay peligro. Hoy en la mañana me tocó quitar un nido de ahí, de ahí de la mera esquina, y, y, y miré una colita ahí. Dije, ya se me hace raro. Entonces, quité el nido, todavía está ahí en el bote de basura. Quité el nido, pero pues ya estaba la palomita ya seca. Una palomita bebé que no sé qué pasó, si su mamá ya no sé qué pasaría, pero esa palomita pues quedó ahí. Ahí tal parece que había un lugar seguro, pues no tenía nada que preocuparse. Pero no sé por qué le estoy contando esto. Pero si no hay trampas, las aves no tienen que preocuparse. Sí. Pero la verdad, queridos hermanos, es que la nación del norte ya había caído en la trampa del diablo. Fue lo que hizo la falsa religión que levantaron, los becerros en Betel y en Samaria. Y es lo que hacen las falsas religiones. Cuando no se hacen las cosas conforme a lo que Dios establece, la gente termina atrapada en la red de la mentira. ¿Sí? Y por eso David escribió este salmo que a todos los cristianos les gusta. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. Diré yo a Jehová, esperanza mía y mi Dios en quien confiaré. Él te librará del qué? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces está haciendo todas estas preguntas que tienen su causa y tienen su efecto. Y luego fíjate lo que dice el versículo 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Cuidado, porque ahí lees esa última parte de ese versículo y te da la idea de que, pues, ¿acaso Dios es creador del mal? Miren, la Biblia de las Américas lo tiene un poquito más acertado, ¿ok? En la Biblia de las Américas se lee de esta manera. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Entonces lo que quiere decir es que un mal o un desastre que Dios manda es porque ellos lo provocaron. Es porque es una consecuencia de su pecado. Es un castigo por el mal comportamiento. Es decir, es una causa y un efecto lo que le está dando a entender. ¿Ok? Y también, queridos, estamos platicando, mi esposa sí me dijo, y ya hay cosas, a veces Dios hace cosas que ni tienen sentido y nos queda patinando la mente, pero Dios es soberano. Y estamos platicando de Carlita. Era el sábado que venía,
estábamos aquí sentados, Rosy, mi esposa, Sophie y Gina y alguien más, estábamos aquí esperando para hacer la caminata de oración. Si no te mencioné, perdóname, okay. Pero Dios sabe que estabas aquí también. Pero estábamos esperando para iniciar la caminata de oración y luego de repente Rosy recibe la llamada que Carlita se había accidentado. Y platicando con mi esposa, mira, no entiendo esto. Mira, si Carlita fuera al antro o fuera a una cantina, te lo comprendo de que por qué tuvo ese accidente. Pero venía a la iglesia a orar, venía a servir al Señor y le sucedió esto. ¿Cómo? Y lo bueno que Carlita dice, ya ni siquiera quiero pensar por qué, pero lo que sí sé es de que Dios tiene un propósito para todo ello. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo que hay cosas peores cuando uno no anda bien. ¿Ok? Cuando no andas bien, hay un efecto, hay una consecuencia, y es lo que quiere dar a entender el profeta a la nación. Y fíjate lo que dice, porque es lo que quiere decir el versículo 7 y versículo 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y aquí es, si el león ruge, o sea, obviamente hay temor, y si el Señor habla, entonces los profetas tienen que hablar. El único detalle que esta nación ya no había temor de Dios en ellos. ¿Ok? Sí. Y lo que quiere decir que los juicios que Dios va a enviar están bien medidos, son precisos y sobre todo son castigos bien comunicados, o sea, bien advertidos, o sea, les ha dado suficiente anticipación. Y uno de estos días un hermano está pasando también por una situación difícil y dice la hermana, su esposa, dice, yo lo quiero saber, le estoy preguntando a Dios que me dio un motivo por qué estamos pasando esto. Y una de las cosas que escuché a un pastor ya de muchos años, ya un anciano, que un día me dijo, mira, cuando estás haciendo algo mal, Dios va a ser muy claro contigo de que ese castigo que vas a recibir es por un pecado que estás cometiendo. Y así es Dios. Dios te advierte, Dios te comunica, o sea, Dios te lo anticipa una y otra vez en su gran misericordia. Y si no hay respuesta, entonces ya, no hay nada más que hacer, más que oh, estos son papaos. Así conocen mis hijos. Cuando se portan mal. Pero ya no se portan mal mis hijos, no se crean. Son tremendos. Nada más vamos a ver medio sermón, ¿ok? De los sermones, porque solamente vamos a leer el capítulo 13. Y en el versículo 9 y 10, fíjate lo que dice, porque quiero ver si tenemos un momento de oración. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y vean las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Versículo 11, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Estas naciones que está convocando Dios son naciones paganas, son los filisteos, las dos están en esa región, son los egipcios, y son convocadas para ver las opresiones de Samaria, es decir, el reino del norte. Y Dios las llama para que sean testigos de la maldad que está cometiendo Samaria. Y la pregunta es, ¿qué verían los filisteos cuando se fijen en esa ciudad, en ese pueblo grande? ¿Qué verían los egipcios? Pues aquí dice en el versículo 10, en el versículo 9, perdón, dice, reúnanse sobre los montes de Samaria y vean las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Había mucha opresión al pobre, mucha violencia,
muchos de ellos se estaban haciendo ricos. O sea, no es pecado si uno hace dinero y que tengas muchas cosas, pero ellos estaban haciendo ricos, despojando a los pobres. O sea, si ya tenían poco y luego quitándoles más y despojándolos, entonces les llama rapiña y todo eso, y no saben hacer lo recto. Y pues Dios sí, Dios tiene un cuidado especial para los pobres, es lo que vemos en la Biblia. Pero cuando leí estos dos versículos, yo me hice la pregunta: si Dios convocara a la gente para que vieran cómo andamos nosotros en secreto, ¿qué vería la gente? ¿Qué vería si tuvieran, como por decir, un ojo, una óptica así sobrenatural, y pudieran ver cómo es nuestra vida secreta? ¿Qué verían en cada uno de nosotros? ¿Nos avergonzaríamos? Yo sé que nadie es perfecto. En esta tierra nada es perfecto. Y quizás alguno dice, pues es que yo no estoy haciendo lo que esos están haciendo allá, esos drogadictos, esos que están aprovechando de los pobres, están despojando, están robando. Pero ¿qué tal páginas de pornografía? ¿Qué tal codicia? ¿Qué tal avaricia? Según la Biblia, la avaricia también es idolatría. ¿Qué mirarían ellos? ¿Qué mirarían si pudieran ver lo que hiciéramos en secreto? ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios, queridos hermanos, porque yo sé que el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él batallaba con la codicia, no sabemos qué tipo de codicia tenía, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Cristo pagó para que esa vergüenza no sea descubierta. Hay, hay pecados, y no soy el único. Mi mentor, el pastor, me decía, ¿sabe qué, Ramón? Hay pecados que hasta me da vergüenza decirlos, y por eso mejor no los digo. Y también hay cosas que hice en mi pasado que me da vergüenza, hasta me pongo rojo y, por favor, no me vean. Pero gracias a Dios, porque en la cruz del Calvario, Jesucristo tomó toda mi vergüenza y todo mi pecado y toda nuestra maldad. Y de eso estoy muy agradecido. Y por eso en Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, hablando de Jesús, no será avergonzado. En Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice que todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Si hay alguien aquí y no has querido entregar tu vida al Señor, si mueres en ese estado, imagínate la vergüenza que vas a atravesar de que toda tu vida sea puesta así a la luz. Ten mucho cuidado. No, es tan fácil creer en el Señor. Bueno, tan fácil y a la vez tan difícil. Pero simplemente, Señor, me arrepiento de mis pecados. Confieso que eres el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Dice la Biblia que si lo haces de todo corazón y si lo confiesas con tu boca, que el Señor te perdona y te lava de todos los pecados. Y eso lo hace por gracia y por fe. Y ya el versículo 11 y 12, dice, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tus fortalezas y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Entonces, Amós, que era pastor, también miraba que pues lo que hacían las presas. Aquí dice que un enemigo iba a venir y son los asirios. Alrededor de unos 20 años después iban a venir, iban a derribar las fortalezas, los palacios iban a ser saqueados
y dice así como el pastor libra de la boca del león, solamente iban como a quitar ya pues lo que quedaba, ¿no? Y, o sea, así como las hienas ya cuando los leones están bien saciados y nada más le perdes una pierna o una costilla ahí para andar, o sea, algo así. O sea, no, casi no les iba a quedar nada de tanta prosperidad que tenían en ese tiempo la nación de Israel, porque los asirios iban a venir a atacarlos, ¿ok? Y luego ya, fíjate lo que dice versículo 13 y 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. ¿Dice quién? Dice Jehová. Ahí nos vamos a quedar porque esa es la mitad del primer sermón. Los cuernos del altar tenían unos símbolos especiales. Un cuerno, como fuimos con Daniel, representaban reinos, pero los cuernos del altar tenían un símbolo muy especial. Y encontré un comentario que me gustó mucho y quiero compartirlo. Dice, los cuernos del altar estaban asociados a la provisión de expiación mediante el derramamiento de sangre. Ocupaban un lugar importante en el simbolismo ritual del perdón de Dios que se cumpliría en Cristo Jesús. Y por eso en Lucas, ¿me pones ahí Lucas 1:69? Por favor. Quiero que lo leamos juntos. Lucas 1:69. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, ¿su qué? A ver, ahora pónmelo en la Biblia de las Américas si lo tienes. ¿Cuál versión tienes ahí? ¿Quién tiene otra versión por ahí? Ahí está. La Biblia de las Américas la tiene más apegado al original. Dice, y está hablando está Simeón, hablando de este Cristo, de cómo cuando nació y todo eso, y dice que Dios nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, ¿sí? Y es posible que esta conexión entre los cuernos del altar, continúa el comentario, y la expiación del pecado sea la razón por qué varios personajes del Antiguo Testamento, cuando temían ser asesinados, se aferraban a los cuernos del altar. Hacer esto era implorar misericordia. ¿Sí recuerdan cuando leímos el libro de Reyes? Que Joab, ¿qué fue lo que pasó? Fue al templo y ¿qué fue lo que hizo? Se colgó de los cuernos del altar pidiendo misericordia. Y pues, no le dieron misericordia. Es Adonías, el hermano de Salomón, que fue lo que lo hizo también. Fue como a implorar misericordia, se agarró de los cuernos como pidiendo misericordia y pues no la recibieron. ¿Por qué? Porque ya había excedido su maldad, ya habían tenido como varias oportunidades. Y la verdad es de que ya se habían pasado de la raya. Y aquí no sé si a lo mejor lo estoy estirando un poquito cuando dice que cortaría los cuernos del altar. Y quizás puedo ver este simbolismo. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero quería comentarte esto, que los cuernos, al cortar los cuernos del altar, es de porque ya no iba a haber misericordia para ellos. ¿Ok? Ya se habían pasado de la raya. ¿Ok? Pero déjame decirte, pensando en todo esto, también nosotros nos hemos pasado de la raya. Pero Dios dice en su palabra que Dios ha levantado un cuerno salvador, un poderoso, misericordioso salvador para nuestras vidas, y es Jesucristo nuestro salvador. Y de eso estoy muy agradecido. Entonces ya, para terminar, para tomar unos 5 minutos de oración. La nación bien pudiera estar cuestionando, ¿cómo puede nuestro Dios enviarnos juicio? ¿Acaso no somos su pueblo escogido? Sí. Eso era precisamente
la razón del juicio. ¿Por qué? Porque donde hay privilegio, también debe haber responsabilidad. Hermanos, como cristianos tenemos más responsabilidad de dar buen testimonio allá afuera. Sí. Y para esto necesitamos nosotros estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Porque pueden estar dos de acuerdo, pueden caminar dos juntos. Si no están de acuerdo, obviamente que no. Entonces nosotros debemos apegarnos y alinearnos a como Dios nos dice que se hagan las cosas. Y Dios dice que solamente hay una manera de ser salvos. Solamente hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo, el cual el hombre puede ser salvo, y solamente es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida y nada más. Si alguien tiene algún pensamiento diferente, otra idea, alguna otra cosa, no. Es solamente a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. ¿Sí? Él es creador y nosotros somos su creación. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar unos minutos para orar por... ¿por dónde empezamos? Vamos, miren, 5 minutos con la persona. Si tienes a alguien ahí a tu lado, tómanos 5 minutos para orar. Pueden orar por Carlita, pueden orar por lo que subió esta Lorena o a Lili hace un momento. Oren por la hermana Angélica, pero estemos orando, queridos hermanos, para que por favor el Señor cubra y ponga un vallado de protección sobre esta iglesia. ¿Va? Ok. Entonces vamos a empezar ya. 5 minutos y estén orando como el Espíritu Santo te guíe, pero sí necesitamos orar. Y también lo vamos a hacer el domingo, vamos a tomar un tiempo para orar. Bueno, buenas noches.